Bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y hablemos de esperanza, hablemos de esperanza, este, no de la señora Esperanza, ¿no? Sino que vamos a hablar de la esperanza, vamos a hablar de la esperanza que todo creyente, todo cristiano debe tener. Y yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 5 vamos a dar lectura allí la palabra de Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, vamos a partir de esta cita, vamos a conversar un poco de lo que es la esperanza y, y Dios permita que podamos entender y quedar pues claros en lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que es la esperanza eh, de que debe tener todo ser humano, que debería tener todo ser humano, ¿no? Porque la salvación, la gracia de Dios se ha manifestado para todos los seres humanos, no simplemente para un grupito de personas, sino que Dios ha mostrado su gracia para con todo aquel que quiera eh, aceptar pues el regalo que Dios está dando. Bueno, cuando nosotros hablamos del evangelio, de creer en ese mecanismo que Dios estableció para nuestra salvación, este, si creemos eso que Dios ha establecido, la forma como Dios la ha establecido, creemos en el que Dios ha puesto para nuestra salvación, eso nos es contado a nosotros por justicia. Y luego que nosotros somos justificados por Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, entonces nos queda es tener esperanza en esa gloria que Dios prometió que haría. Dice la Biblia que Dios dice que Dios se propuso llevar muchos hijos a la gloria y que por ese propósito que él tiene de llevar muchos hijos a la gloria, entonces perfeccionó por medio de aflicción, perfeccionó al autor de la salvación de esos hijos que se propuso llevar a la gloria. Ahora, tenemos la esperanza nosotros de gozar de esa gloria que Dios ha prometido. Tenemos la esperanza. Mire que yo no dije tenemos fe, dije tenemos la esperanza de gozar de esa gloria que Dios dijo que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Dice, nos gloriamos, el versículo que leímos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto no es malo, todo por el contrario, dice que la esperanza no avergüenza, la esperanza no avergüenza. Entonces, no es, estamos hablando de algo que sea malo, no estamos hablando de algo que tienen es los inconversos y nosotros los creyentes no vayamos a tener. No se deje engañar de los que quieren quitarle la esperanza. Nosotros como creyentes debemos tener esperanza y, y hay algo curioso en esta porción que acabamos de leer, quizás usted va a encontrar allí eh, algo que no había visto antes
o que no le había prestado mucha atención, y cómo algo bueno puede salir de algo malo. No se me vaya a confundir. Porque el versículo que acabamos de leer dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo de algo que a nosotros no nos gusta mucho, o no sé si a usted le gustará la tribulación, a usted le gusta vivir atribulado, ¿no? Pero cómo partiendo de la tribulación podemos llegar a algo que es beneficioso como es la esperanza, algo que no avergüenza, pero partiendo de la tribulación. Este, eh, bueno, yo creo que a partir de hoy nosotros vamos a empezar a ver la tribulación como algo diferente, algo que nos trae beneficio y no vamos a quejarnos tanto por estar en tribulación, por estar en problemas, ¿no? Porque dice que la tribulación nos va a dar un fruto que es paciencia, ¿no? Y por eso yo le digo a la gente, no pida paciencia, que empiezan a orar, Señor, dame paciencia. Yo digo, no pida paciencia, porque le va a venir tribulación. Y entonces, pues, sí, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza, para que entonces podamos nosotros estar bien claro que la esperanza no avergüenza. Y especialmente esa confianza que viene a nuestra vida, esa confianza, esa esperanza, perdón, que viene a nuestra vida cuando es Dios a quien tenemos nosotros como nuestra esperanza. Cuando es Dios a quien tenemos como nuestra esperanza, así dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejen serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Acá nos presenta a Dios, a Jehová Dios, como la esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Y dice que los que se apartan de Dios entonces pierden la esperanza y van a ser avergonzados. ¿Qué significa eso? No van a ser socorridos, van a perecer. Por eso dice que van a ser escritos en el polvo los que no tienen a Dios por su esperanza. Y eso es algo que debemos nosotros tener muy claro. ¿Qué es entonces la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Y acá, como les comentaba yo el domingo pasado, el diccionario no siempre, el diccionario de la lengua española no siempre da la definición de la cual está tratando la escritura. Esperanza es la expectativa de recibir socorro, ayuda, aquel o aquello donde se apoya usted o me apoyo yo para que nos defienda, para que nos supla. Entonces, eso o ese viene a ser nuestra esperanza. ¿Ve? Eso en quien ponemos, esa en quien ponemos, o ese en quien ponemos nuestra confianza para recibir socorro o ayuda que nos defienda, que nos supla, ¿ve? Y el ejemplo más grande es el que Dios tuvo con el ser humano, que socorrió a la raza humana, y dice la Biblia que no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la humanidad para ayudarle, para darle lo que el ser humano necesita en la salvación del alma. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19 al 29, nos muestra allí cómo hizo Dios para socorrer a la humanidad, porque la humanidad había caído en desgracia, había caído en problema del pecado a raíz de la desobediencia
de Adán, entonces Dios socorrió al ser humano. ¿Cómo lo socorrió? Salmo 89, 19 al 29 dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro. Mire lo que dijo Dios. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Le leí todos estos versículos para que usted vea y quede bien claro de que quien está hablando, refiriéndose aquí como David, mi siervo, no es el salmista David, sino el hijo de David que Dios le prometió que sentaría en el trono. Ese hijo de David que no es Salomón, sino que es el Señor Jesucristo, él lo se refiere a la escritura de él acá como David, como David. Y entonces, sobre este siervo de Dios, la Biblia dice que Dios colocó el socorro para nosotros los seres humanos. Por eso dice, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, sobre uno que es poderoso. Y entonces habrá por allí quien diga, ve que Jesucristo es poderoso. Claro que sí. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 9 al versículo 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. De manera que nosotros podemos ver cómo Dios hizo el socorro para la humanidad,
puso el socorro en alguien, en quien nosotros pudiésemos mirar, a quien pudiésemos ver, en quien pudiésemos creer. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos creer en Jesucristo. Tenemos que tener fe en Jesucristo y por la fe en Jesucristo, entonces alcanzamos la salvación de nuestra alma, porque Dios puso el socorro en Jesucristo. Pero esto no elimina a Dios de la fórmula. No queda Dios sin participación. Dios es el que justifica, Dios es el que hace las cosas por medio de Jesucristo, manifiesta su gloria, su poder a través de Jesucristo en cada uno de nosotros y manifestará por medio de cada uno de nosotros su gloria, su poder, así como se glorificó a través de Jesucristo, a través de los apóstoles. Ese es el mecanismo, el sistema. Así funciona. Así Dios lo estableció. Entonces, pues, estas cosas que están acá, estas cosas que están acá en la Escritura, que acabamos de leer en el libro de los Salmos y en el libro de Hebreo, de hecho, el libro de Hebreo lo que hace es tomar allí unas porciones que está refiriéndose en el libro de los Salmos. ¿Ve? Cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esos son referencias que está tomando del libro de los Salmos. Esto, pues, es recordándonos lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros y sigue haciendo para con cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la esperanza? Bueno, aquel de donde usted espera su socorro, eso o ese es su esperanza. Lo vuelvo y lo digo para ver si no les queda duda, porque parece que aquel de donde usted espera su socorro, ese es su esperanza. Dijo el salmista David. ¿Cuál era la esperanza del salmista David? Bueno, o dice el libro de los Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está? ¿Y cuál era la esperanza que tenía David? Que su socorro viniera ¿de dónde? De Dios. Entonces, la esperanza del salmista David estaba en Dios. La esperanza estaba en Dios. Bueno, algunos tienen su esperanza puesta en lo que no es Dios. La tienen puesta en su trabajo, en sus fuerzas, en sus amistades, en su conocimiento. Para ellos esa es la esperanza. Si tienen un problema, una dificultad, ¿a dónde acuden? ¿Qué es lo primero que hacen? De una vez levantan el teléfono y voy a llamar a mi mamá porque es que tengo un problema. Y mira, mamá, me pasa esto, me pasa aquello y me pasa. ¿Dónde está su esperanza? En su mamá. Claro, si está esperando es que su mamá le ayude. Está esperando que su papá le resuelva. Entonces su esperanza está en su mamá y está puesta en su papá. Allí es donde tiene la esperanza, porque es el papá y la mamá quien le va a socorrer. ¿Ve? ¿Cómo sabe usted en quién tiene puesta su confianza, su esperanza, perdón? ¿En quién tiene puesta su confianza, su esperanza? ¿Cómo lo sabe? Bueno, espere que se presente una situación difícil y entonces usted dice, ¡ay, mi madre! Si usted dice, ¡ay, mi madre! Entonces porque su esperanza la tiene en su mamá. Pero si usted invoca a Dios o invoca a su hijo, entonces su esperanza está puesta en Dios. Está esperando que en ese momento de dificultad, en ese momento de aprieto, quien le va a socorrer, quien le va a ayudar, quien le va a ¿cómo se llama? A tender la mano,
es el Dios de la gloria. Espero me esté explicando, ¿ve? Porque el ser humano tiene la tendencia a poner su esperanza en las cosas que no son Dios. Por eso es que dice la Biblia, a los ricos de este mundo manda que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Porque ¿qué hace la gente cuando tiene, platica en el banco? O cuando tiene dinero, cuando ellos piensan que todo lo pueden resolver con el dinero. Todo lo pueden resolver con el dinero. Si los hijos se enojaron, ¿cómo lo resuelven? Con dinero. Le dan dinero al hijo para que vaya y se quede tranquilo, o le compran el heladito, lo sacan a pasear porque tienen dinero en el bolsillo y piensan que así van a resolver su problema. Incluso cuando se meten en problemas con la ley, piensan que van a resolverlo con dinero. Entonces sobornan, pagan coima y buscan la manera de solucionar, porque para ellos su esperanza está en el dinero. Y el día que se les acaba el dinero, ¿qué pasa con esas personas? No sirven para nada. No sirven para nada porque ya eso en lo cual tenían su esperanza ya no está. Ya no está. Cuando llega la hora de la muerte, gente con muchísimo dinero y que pensaba que todo se lo iba a resolver el dinero y le llega la hora de morir, entonces no saben cómo resolverlo porque el dinero no les puede comprar la sanidad, no le puede comprar lo que ellos están necesitando en el momento. Mire, en Isaías capítulo 20, versículo 6. Isaías capítulo 20, versículo 6. Dice, y dirá en aquel día el morador de esta costa, mira qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Entonces, es el ejemplo que está acá en el libro de Isaías, que usted puede leer después completo. Usted va a ver que cuando el rey de Asiria los estaba acosando, entonces ellos se acogieron a alguien para que les socorriera, para que le ayudara, les libertara del rey de Asiria. Entonces, esa persona o ese reino o ese amigo en el cual la persona se acoge para que le socorra, esa persona, ese amigo viene a ser la esperanza de esa persona que necesita ayuda. Entonces lo llevo a lo personal. Si cada vez que usted necesita ayuda, esa persona a la que usted se acoge, a la que usted recurre para recibir la ayuda, el socorro, esa es su esperanza. Esa persona es su esperanza. ¿Ve? Entonces, aquello o aquel de donde usted espera su socorro, eso o ese es su esperanza. Nosotros podemos hacer que la esperanza de una persona aumente. Podemos hacer que la esperanza de una persona aumente. Si yo le digo a alguien que está pasando por un momento difícil y le digo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios puede ayudarte, entre otras cosas, lo que estoy haciendo con esta persona es dándole esperanza. Te vas a poner bien, mira, eso no es fe, eso es dándole esperanza a esa persona para que ponga su confianza en Dios, que es quien puede ayudarle, que no ponga su confianza en la riqueza, ni en sus amigos, ni en nada temporal, sino que ponga su confianza en Dios. Eso es darle esperanza. Hay alguien que te puede ayudar.
hay alguien que te puede ayudar. Vamos a ir viendo ejemplos para que nos ayude a comprender. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 24 al 37. Allí aparece Nabucodonosor, una porción bastante conocida, pero que la acción que hizo Daniel, lo que hizo Daniel nos ayuda a comprender lo que es la esperanza. Daniel capítulo 4, versículo 24 al 37. Le dijo Daniel a Nabucodonosor, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Mire, hasta allí, lo que hemos leído, ¿podía Nabucodonosor hacer algo para que no ocurriera? Mire que nada de esto que le dice Daniel está es posible, a lo mejor ocurra, como hacen los adivinos, como lo hacen los del horóscopo, los que hacen adivinación. Aquí le está diciendo la sentencia del Altísimo, una sentencia que ha venido sobre mi señor el rey es, te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarás, como a los bueyes. Y con el rocío del cielo, allí no hay vuelta atrás. Eso es algo que va a ocurrir. Algo que le iba a ocurrir a esta persona. Pero fíjese, entonces le dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hasta allí no hay esperanza. Hasta allí no hay esperanza. Allí hay una sentencia. Pero ¿dónde empieza el proceso para crear o hacer aparecer esperanza en el rey? Bueno, lo que sigue diciendo, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces allí está buscando Daniel crear en este señor una tranquilidad. Mira, lo que puedes hacer es esto para que te sientas mejor, para que no sea, se retarde la situación. Quizás, mira, ¿por qué? Porque Daniel sabía que Dios es un Dios misericordioso. Ahora, lo que no podía cambiar Nabucodonosor era la sentencia, porque no estaba en quizás, que tal vez, sino que era una sentencia. Y como sentencia se iba a cumplir. Lo que pasa con la profecía. Una profecía se cumple y cuando yo creo lo que Dios ha dicho en una profecía, eso se me es contado como fe. Cuando yo creo lo que Dios ha dicho, se me ha contado como fe. Hablábamos la semana pasada. Ahora, lo que está haciendo Daniel es crear esperanza. Aún hay esperanza. Va a quedar la raíz allí y tú vas a volver a ser rey después que reconozcas que el cielo gobierna. Hay esperanza aún. No todo está perdido. Mire la diferencia en lo que es la fe y lo que es la esperanza, aunque ahorita se las voy a dar de forma esquemática. No debía entonces tener Nabucodonosor la menor duda de que lo que Dios había sentenciado, eso iba a acontecer. Pero el consejo de Daniel, lo que estaba procurando era ir a la misericordia de Dios, ir a tocar pues esa puerta de que Dios es misericordioso y que tiene paciencia para con nosotros y todavía
Pasó un año. Si usted lee la escritura, usted va a ver de que desde esta sentencia hasta que se cumplió, pasó un año. ¿Y qué ocurrió para que esta sentencia se diese? Bueno, dice, pasado un año, Nabucodonosor estaba en su palacio. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? No es esta la Babilonia que yo he creado para mi gloria y mi esplendor. Usted puede leer todo eso después con calmita. Y entonces, ¿dónde tenía Nabucodonosor su confianza? ¿En Dios? No, en lo que él había creado. Yo lo hice para gloria, para mi majestad. Y entonces le vino una voz del cielo. A ti se te dice, oh rey. Entonces, allí, un año después de haberle Daniel interpretado el sueño de Nabucodonosor, se cumplen estas palabras que Dios había mandado a decirle. ¿Por qué? Porque Dios no era la esperanza de Nabucodonosor, no tenía la confianza puesta en Dios. Bueno, si hasta ahorita no me ha logrado entender, téngame un poquito de paciencia, vaya al libro de los Salmos, capítulo 91. Y vamos a leer allí lo que yo quizás pudiese llamar el Salmo de la Esperanza. El Salmo de la Esperanza. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Salmo número 91. Pero hoy usted lo va a ver con otros ojos. Con otros ojos. Mire lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué le va a decir a Dios? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Allí no hay fe por ningún lado, allí hay esperanza mía. Le está poniendo la confianza en Dios. Ahora, ese Dios en quien está poniendo su esperanza, ese Dios en quien está esperando que le socorra, que le ayude, que en quien tiene la confianza, ese Dios puede hacer todo lo que está en el resto del Salmo. Mire lo que dice el Salmo. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás, de sus alas, perdón, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a recibir todos estos beneficios? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué le vienen a esta persona que está hablando aquí el libro de los Salmos todos estos beneficios que solamente Dios puede hacer? ¿Por qué recibe todos estos beneficios? Porque puso a Dios, porque puso a Jehová por su esperanza. Porque le puso por su esperanza, entonces recibe los beneficios de parte de Dios. Dicho sea de paso, este Salmo número 91 que tomamos habitualmente para nosotros y que algunos cristianos utilizan prácticamente como un amuleto, que tiene la Biblia, esa hojita un poquito más amarilla,
Si usted tiene la hojita del Salmo 91 más amarilla, perdóneme, pero usted está usando el Salmo 91 como un amuleto. Discúlpeme, aprovecho la cuñita ahí pero no se enoje conmigo. Eso no es un amuleto. Es que necesita poner a Dios, su confianza en Dios, tenerle como su esperanza, y entonces usted va a poder recibir de parte de Dios las cosas que Dios puede hacer. Entonces, si no lo sabía, sépalo. Le repito, si la hoja de su Biblia está allí amarillita, usted está usando el Salmo 91 como un amuleto. Lo está dejando abierto allí durante el día y ahí le cae el polvo y le pega la luz del sol, y eso es lo que ha puesto amarilla la hoja de la Biblia. Entonces, deje de estar usando la Biblia como amuleto, que eso así no funciona. Debe poner su confianza y tener la esperanza en Dios, y eso es totalmente diferente. Dios es el que le va a socorrer, el que le va a ayudar, el que le va a dar lo que usted necesita. Es de él, de Dios, que viene nuestro socorro, dice el libro de los Salmos, capítulo 146, versículo 3 al 9. Dice, no confiéis en los príncipes. Salmo 146, del 3 al 9. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Y por qué hace Dios todo esto? Bueno, porque hemos puesto a Dios, hemos puesto con nuestra esperanza está en Dios. Y entonces Dios nos va a regalar, perdón, Dios nos va a regalar, nos va a dar las cosas que solamente Él puede hacer. Gloria a Dios. Bueno, hay una diferencia entre lo que es fe y lo que es esperanza. Y aprovecho porque la semana pasada estuvimos conversando algo de la fe. Y hay diferencia entre lo que es fe y lo que es esperanza. Yo les comentaba que la fe tiene como punto de partida una promesa. Yo creo que Dios va a cumplir lo que me prometió porque Él no miente. Yo sé que Dios lo va a hacer. Eso es fe, porque parte de una promesa. Pero la esperanza no parte de una promesa. La esperanza no parte de una promesa. El punto de partida de la esperanza es el conocimiento de las cualidades o características de Dios. Ese es el punto de partida de la esperanza. Cuando yo conozco las cualidades, las características de Dios, sé de su poder, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su justicia, lo que Él puede hacer. De allí parte la esperanza. Por lo tanto, como yo sé que Dios tiene poder, como yo sé que Dios es misericordioso, como yo sé que Dios ama, como yo sé que Dios es amor, su bondad, como sé todo eso, entonces yo espero de Dios recibir esto que Dios puede hacer. Yo lo espero de Dios, no lo espero de ningún otro. Entonces, Dios no me ha prometido su poder a mí, por decirlo de alguna manera, que Él va a manifestar su poder a mí como persona aquí. Pero yo sé que Dios es poderoso. Entonces yo espero en el poder de Dios, en que Dios glorificará su poder.
porque no me lo ha dicho. Simplemente es una cualidad que es de Él. Yo espero en la misericordia de Dios. A ver, ¿cuántos Dios le ha dicho, mira que yo he tenido misericordia de ti? O mira que yo voy a tener misericordia de ti. Hasta ahorita creo que usted no lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado, qué bueno. Pero hasta ahorita, mientras usted no escuche que Dios le dijo, mira, yo he tenido misericordia de ti o yo tengo misericordia de ti, usted tiene que tener la esperanza de recibir misericordia de Dios, porque Dios es el que es misericordioso. Es una característica, una cualidad de Él. Entonces, yo tengo la esperanza de recibir misericordia. Es de Él tener misericordia. Entonces, yo me aferro a Él para que Él tenga misericordia de mí. Mientras Él no me diga que efectivamente extendió su misericordia hacia mí, yo tengo la esperanza de que Dios tenga misericordia de mí. Y en oración, yo puedo decirle, le puedo pedir a Dios que tenga misericordia de mí. Le puedo pedir, incluso decirle, así como tuviste misericordia con alguien. Por ejemplo, así como tuviste misericordia de Job, de Lot, perdón, y lo sacaste de allá, de ese pueblo, y no pereció allá por el fuego, Señor, así ten misericordia de mí. Entonces yo puedo esperar de Dios que Él tenga misericordia. Tengo puesta la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Quién más va a tener misericordia? La Biblia dice, es de Dios el tener misericordia. Y yo espero en la misericordia de Dios. Ahora, si Dios me manda a decir por boca de un profeta, y présteme atención para que vea la diferencia, si Dios me manda a decir por boca de un profeta que Él va a tener misericordia de mí, entonces ya no tendré esperanza, sino que ahora tengo fe, porque Dios me mandó a decir que tiene misericordia de mí. Entonces ahora yo creo lo que Dios dijo. Dios dijo que tiene misericordia de mí o que va a tener misericordia de mí. Entonces ahora yo me apropio de la palabra de Dios y ya sé que va a tener misericordia de mí. Yo no sé si del que está aquí a mi lado, del que está allá, no sé si va a tener misericordia del otro, pero ahora yo tengo la seguridad de que tiene misericordia de mí porque me lo mandó a decir a mí. Y eso es contado por justicia porque eso es fe, eso es creer lo que Dios me mandó a decir. Mientras Dios no me lo mande a decir, yo tengo la esperanza de que Dios tenga misericordia de mí, así como tuvo misericordia de usted, así como ha tenido misericordia de tanta gente y no le ha pagado conforme a sus iniquidades, sino que le ha perdonado sus pecados. Dios puede tener misericordia de toda la raza humana si la raza humana pone su esperanza, su confianza en Dios. Mientras tanto, yo vivo esperando en Dios como un enamorado. Vamos a poner ese ejemplo, porque yo sé que él es más fácil. Vamos a hablar de un enamorado. Cuando usted se enamoró de alguien y usted, ay, me gusta esa muchacha o me gusta ese muchacho, y usted tenía la esperanza de que tan siquiera le echara un ojito, lo mirara, y tenía que le dijera algo, tenía la esperanza que se enamorara de usted. Es que yo soy bien feíto y yo no sé, pero el día que le iba a estar esa muchacha cerca, usted se arreglaba bien, o si iba a estar ese muchacho por ahí cerca, usted, mire, se perfumaba y tenía la esperanza que esa persona le prestara atención. De pronto, usted mandó a decirle con alguien, alguien le mandó a hacer la segunda.
Y entonces va esa persona y le hace la segunda y la muchacha dice, no, a mí no me gusta, uy, nada. Viene ese amigo suyo donde usted y le dice, no, no, mira, que dice que nada, no le gusta nada. ¿Qué pasó con usted? Se le cayeron todas las esperanzas que tenía. Ay, no, 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 no. Ya se le acabó la esperanza. Pero de pronto la respuesta no fue negativa, sino que la respuesta fue positiva. Y entonces el segundero le trae buena, no, mira que ella tú también le gusta. ¿Y qué pasó con usted? Entonces le aviva la esperanza. Hasta ahorita usted no tiene más nada que esperanza. Hasta que no le digan que sí, usted seguirá teniendo esperanza. Esperanza de que esa persona se enamore de usted, se fije en usted. Ahí tiene esperanza. Por más que los demás puedan decirle, no, mira, sí, ese es un buen partido, no, mira, eso te va a ir bien, ustedes pegan bien, ustedes tienen química, ustedes, por más que los demás puedan, procurar animarle para darle esperanza, usted tiene simplemente esperanza. Pero el día que esa muchacha le dice a usted que sí, o ese muchacho le dice a usted que sí, ¿qué pasó con su esperanza? Ya, ¿para qué la necesita? Ya usted no necesita esperanza. Ahora usted tiene sido algo más certero. A usted ahora dice, ahora ya tengo algo más seguro, somos novios, mira, estamos enamorados el uno del otro, vamos a hacer una vida juntos, ya. Bueno, hasta que nosotros no lleguemos a recibir el premio del supremo llamamiento, nosotros estamos asidos de la esperanza de salvación. Esa es la realidad. Ninguno nos ha dado el título. A usted no le han dado el título de salvo. ¿Cuándo se lo van a dar? El día que le digan, vení benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros. Ese día usted puede estar entonces seguro aquí de que usted entró al reino de los cielos. Mientras tanto, usted dice la Biblia que está asido de la esperanza de salvación. Que Dios que puede salvar, que es Dios el quien salva, entonces nos está ofreciendo a nosotros salvación y usted está anhelando, ansiando la salvación que Dios ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque aunque contra él nos hemos rebelado. Es de Dios el tener misericordia. Eso lo sabemos nosotros. Que Dios es el que tiene misericordia. O como dice el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, de manera que tenemos un Dios que es misericordioso y que Dios que es clemente. O en Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sabiendo estas cosas, nosotros tenemos que asirnos de Dios, de que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y es que nosotros no éramos buena ficha. ¿Usted recuerda quién era usted? ¿Cómo era? Usted era malo. Ahora, si yo le diese a usted el papel de Dios, usted es Dios y a usted le toca entonces tener misericordia y salvar a la gente. Mire, hay dioses tan malos
que ni usted mismo se salvaría. Porque usted sabe que usted era malo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, entonces nosotros llegamos a Él, nos acercamos a Él para obtener la misericordia que necesitábamos de Él. Y eso lo hicimos en esperanza. Lo hicimos en esperanza. Entonces, las cosas que Dios puede hacer, tomando en cuenta sus cualidades, eso alimenta nuestra esperanza de que yo también puedo alcanzar, de que yo también las voy a alcanzar, Dios también me las puede conceder a mí. Esas cosas que le pertenecen a Dios, es la que van a alimentar mi esperanza. Ahora, las cosas que Dios me promete de forma individual, como persona, Dios me habló, me dijo, me mostró, entonces esas cosas van a alimentar mi fe. Y esto porque yo creo que Dios va a hacer como Él lo ha dicho. Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos un poquito mejor. Vaya al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22 al 25. Hechos 27, 22 al 25. Está el apóstol Pablo montado allí en un barco, iba preso hacia Roma y están ya con varios días de tormenta. Estaba a punto de hundirse el barco. Y el apóstol Pablo empieza a animar a la gente. El libro de Hechos, capítulo 27, versículos 22 al 25. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire, este personaje, el apóstol Pablo, se le prometió que él iba a ir ante César, iba a comparecer ante César para ser juzgado allá ante César. Pero en la misericordia de Dios, Dios le concedió que ninguno de los que estaba en ese barco muriera, sino que todos, gracias a la misericordia de Dios con Pablo, todas esas personas fueron, no murieron, no perecieron. Ahora, Pablo se levanta a darles ánimo, a que tuviesen esperanza de que ninguno iba a perecer, a darles ánimo. Y la razón que tenía él era porque esa noche un ángel se le había presentado y le había traído un mensaje de parte de Dios. Ahora, Pablo dice, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Eso qué es? Eso es fe. Yo confío en Dios de que será así como se me ha dicho. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo con esto de que él estaba confiando en Dios de que iba a ser así como se le había dicho? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Tomando esta fe que tenía él de que Dios cumplía lo que había dicho, ahora le está levantando el ánimo a los demás y le está haciendo tener esperanza. Si usted lee un poquito el contexto de esta porción, dice que ya habían perdido toda esperanza de salvación. Pensaban que se iban a morir. Y ahora Pablo está animándole. No se preocupen que Dios va a cumplir lo que me dijo y ninguno de ustedes se va a morir. Está levantando
la esperanza de estas personas. Entonces, mire allí en una misma porción los dos, el ejemplo de lo que es esperanza y de lo que es fe. Eh, para Pablo era fe y para los otros era esperanza. Y esto no tiene que ver con que eran creyentes o no eran creyentes, simplemente es que hay que poner la confianza en que Dios va a hacer lo que ningún otro puede hacer. Bueno, yo le insto a poner su confianza en Dios, a que Dios sea su refugio, que Dios sea tu socorro, que Dios sea tu esperanza todos los días de tu vida. Dios quiere ayudarte, Él quiere salvarte. Y por eso se proveyó de un cordero para el sacrificio por los pecados de la humanidad. No importa cuán grave haya sido lo que hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa las cosas que hayas vivido. No para que sigas viviendo de la misma manera, sino que Dios ha puesto el socorro en su Hijo Jesucristo para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma. Hay esperanza para ti. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estás aún a tiempo. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios y Dios puede ayudarte a salir de la situación en la cual te encuentras. Vamos a dejarlo hasta allí por hoy y dar oportunidad al tiempo de las preguntas. Que Dios te bendiga de una manera especial.